Yo creo que el riesgo de no gobierno es un riesgo importante, pero también creo que es peor que un no gobierno un mal gobierno. Entonces, no tengo tampoco, coincido con él, miedo a las multas europeas ni cosas de este estilo. Yo creo que es un asunto propio nuestro. O sea, no hay que tener miedo a las multas. Tal. Estoy de acuerdo también con lo que dice del impuesto de sociedades, estoy de acuerdo. Y me parece que en este momento poco más se le puede decir, porque además es que él no puede hacer absolutamente nada. Es que después de la discusión de ayer en el Parlamento, ¿qué le vas a decir al ministro de Economía? O sea, ¿qué le vas a decir? Si yo creo que han hecho lo que tenían que hacer. Y yo insisto, en este momento el asunto es que vamos a ir a otras elecciones y que la gente tendrá que afinar sabiendo lo que vota. Lo demás es que me parece que son plegarias. Ahora, unas nuevas elecciones, ya sí hemos hablado de que unas nuevas elecciones no crea un gobierno hasta enero. Es decir, unas nuevas elecciones serían, desde el punto de vista, sería una tortura para la sociedad española, es una situación ridícula. Luis, ¿tú crees que va a haber unas elecciones o no? Yo espero que no haya. Yo espero que las únicas elecciones que tengamos sean las del 25 de septiembre, que son las elecciones al Parlamento gallego y Parlamento vasco, y que eso pase una señal lo suficientemente clara para todo el mundo. Porque vuelvo a repetir, es decir, yo creo que la sociedad española no quiere volver a votar. Sería ridículo. Estaríamos de alguna forma poniendo en cuestión la totalidad del sistema de funcionamiento del entramado constitucional en España, ¿no? Y simplemente una cuestión, ¿no? Ligándolo con lo que comentaba anteriormente el señor Fidalgo, es vamos a ver, el 3%, que es una tasa de crecimiento que prácticamente duplica la tasa de crecimiento de Europa, que es una magnífica tasa de crecimiento, también puede tener un cierto efecto anestesiante, desde el punto de vista de la toma de decisiones. Algo de calentamiento. Ese 3%, no por calentamiento, no, porque parece que todo va bien, es decir, que el consumo va bien, las exportaciones están tirando, la evolución del crédito, la economía española crea empleo, los datos que vamos a ver de empleo son buenos, y nos puede hacer pensar que efectivamente eso se puede mantener en el tiempo, y eso no se va a mantener en el tiempo sin un gobierno con plenas funciones. Y eso lo tenemos que saber. Es decir, los datos de contabilidad nacional que salen del segundo trimestre, hay indicadores en economía que miran para atrás y otros que miran para adelante. Y esos son los preocupantes. Y eso, evidentemente, lo que ponen de manifiesto es una cierta desaceleración. Por lo cual, yo creo que es la responsabilidad de todos, y además porque se va a acabar notando por parte de la sociedad española que efectivamente esa falta de gobierno acaba incidiendo en la evolución económica. Y esto parece que no se nota, ¿no? Pero llega un momento que llegas a un umbral en el cual dices, anda, si me estoy desacelerando. Es decir, el nivel de incertidumbre se acumula y llega un momento en el cual empieza a tener un efecto ya muy perceptible, y en ese momento se dice, anda, qué mal lo hemos hecho por no tener un gobierno. Esto está afectando la situación económica. A eso no podemos llegar en España. Alberto. Bueno, yo quería preguntarle al ministro por Europa, ¿no? Que hemos hablado mucho de España, yo creo que está más o menos todo dicho, pero es verdad que en Europa hemos tenido recientemente noticias muy relevantes, como ha sido el Brexit, que ahora parece que está un poco adormecido, pero no deja de ser una cuestión que está ahí. Hemos tenido cuestiones tan relevantes en el ámbito fiscal como la multa de Apple, que ha suscitado una rebeldía por parte del gobierno irlandés. Hemos tenido noticias tan relevantes como la oposición o como declaraciones de determinados ministros de determinados países sobre el TTIP. Un poco cuál es la situación, ¿no? Porque parece que esto de Europa es un proyecto que al final pues sigue haciendo aguas de una manera tremenda, ¿no? Yo creo que todo está muy influenciado clarísimamente por la situación electoral el próximo año en Europa. Es decir, tenemos elecciones en Francia, tenemos elecciones en Alemania, hay elecciones en Holanda, incluso antes del año que viene vamos a tener el referéndum en Italia. Es decir, yo creo que el planteamiento político, la situación política y el crecimiento en última instancia y la extensión del populismo en Europa están afectando lógicamente a todo este tipo de cuestiones. Una muy claro es el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Es decir, parece mentira que de verdad, todos sabiendo que necesitamos ese acuerdo, que puede ser siempre lo más justo, lo más equilibrado, se pueden hacer siempre cualquier tipo de modificaciones para intentar mejorarlo, pero que al final ese tipo de acuerdos son los que elevan el crecimiento potencial de la economía europea. Es decir, no nos quejemos si Europa no crece más de un 1,5%.
Eso es hasta mayor contrapartida comercial, por eso Claro, la pregunta. claro, es decir, que eso sería, se han hecho cálculos de que efectivamente ese acuerdo de libertad comercial, que vuelvo a repetir, puede tener todo tipo de alguna forma, en aspectos concretos, en aspectos sensibles, muy definidos, se pueden establecer salvaguardas, pero el acuerdo en sí mismo es bueno. Eliminar barreras arancelarias, barreras comerciales, especialmente para las pymes, especialmente para un país como España. Es importantísimo. Por lo tanto, no nos quejemos después de que no haya crecimiento económico, ¿no? Cuestiones como la de Apple. Bueno, este es un tema ya que es un tema fundamentalmente de ayudas de Estados y de determinados regímenes fiscales específicos que se daban de una forma no excesivamente transparentes a determinadas empresas, no solamente en Irlanda, sino también en otros países como Luxemburgo, como Bélgica, como Holanda, de alguna forma estaban distorsionando la competencia. Yo creo que no es tanto un tema de fiscalidad en sí mismo como de falta de transparencia y de alguna forma que esa fiscalidad poco transparente estaba llevando una distorsión de la competencia, ¿no? Hay sectores en Irlanda que están reclamando eso que se llama el Irlandexit. Después de que digan que Bruselas se entromete demasiado en sus cuestiones fiscales y que a lo mejor les va... Hombre, si se van, nos quita a Dublín como ciudad competidora de Madrid por recoger a la City de Londres, ¿no? Pero el problema no es tanto un tema de fiscalidad más o menos elevada. El problema, de verdad, es un problema de transparencia. Es decir, que estas empresas tenían un trato específico durante bastantes años, que para ellas eran muy buenas, pero que efectivamente no era conocido y no estaba generalizado. Es decir, no se aplicaba una ley de forma general y de forma global a todos, ¿no? Y ese es el problema fundamental, es lo que se denomina la terminología de Bruselas el tax ruling, es decir, son determinadas especificidades fiscales no conocidas y no generalizadas para todo el mundo y que se negociaban bilateralmente entre los gobiernos, autoridades fiscales y las empresas en cuestión. Y después hay una cuestión, es decir, yo soy favorable a los impuestos bajos, pero los impuestos se tienen que pagar. Es decir, no es aceptable que una empresa como Apple estuviera pagando los impuestos que estaban pagando. 0,0005%. Eso no es aceptable. Y sobre todo es una discriminación para mucha pequeña y mediana empresa que sí paga sus impuestos. Lo que pasa es que en el momento que revirtiera ese dinero a los Estados Unidos sí que tenía que pagarlo en los Estados Unidos. Bueno, bien, pero claro, los Estados Unidos ya es otro entorno completamente diferente, ¿no? Pero vamos, la ingeniería fiscal, hay un planteamiento que además este fin de semana tenemos G20 y uno de los principales avances que se han realizado es intentar que los impuestos se paguen en aquellos países en los cuales se genera la base imponible, es decir, donde se generan los beneficios. Sí, claro. Y que no se utilicen artificios de precios de transferencia, cobros, cargos, etcétera, entre las diferentes filiales de una multinacional para reasignarlos y para estar en última instancia pagando cantidades que no son aceptables, ¿no? ¿Y Salvador? Buenos días, ministro. Yo le quería preguntar, los que lo hemos leído con mucho placer antes de que fuera ministro, sabemos que usted es un liberal, en fin, serio, y a mí me gustaría preguntarle, ¿está España ya en la economía española suficientemente recuperada y en el buen camino para poder tomar o llevar a cabo las medidas económicas liberales importantes, verdaderamente reformistas, que nos permitan ser una economía no solo recuperada, sino moderna y competitiva para el siglo XXI? Bueno, la economía española es hoy muy competitiva, es decir, España, las exportaciones son las que mejor se están comportando en toda Europa, estamos creciendo, tenemos un superávit de la cuenta corriente, a pesar de que hay recuperación de la demanda doméstica. Es decir, España es una economía, siempre todo es mejorable, ¿no? Hay sectores en los cuales puedes avanzar, pero, por ejemplo, cuestiones que no se han hecho en otros países. Aquí la reestructuración financiera que se ha hecho ha llevado a que no existan dudas sobre nuestro sistema financiero, en un momento en el cual sí existen incertidumbres sobre los bancos de otros países. Por otro lado, por ejemplo, en España se ha llevado a cabo una liberalización comercial que no siempre ha sido fácil, ¿no? El comercio minorista que ha encontrado dificultades, por ejemplo, con muchas comunidades autónomas o con muchos ayuntamientos, pero yo creo que se ha alcanzado un grado de liberalización muy superior al de otros países. Por ejemplo, que también tenemos problemas. Ya no es tanto un problema de leyes como de implementación, es decir, la ley de unidad de mercado.
Ayer, lógicamente, los grupos nacionalistas pues ponían de manifiesto que no les gustaba, cuando yo creo que efectivamente es una ley que es muy importante. Si estamos peleando por el mercado único en Europa, ¿por qué no vamos a pelear por el mercado único en España, ¿no? Siempre se pueden hacer más cosas, siempre se puede continuar avanzando, pero, y yo creo que es así, ¿no? Y yo, la desde reforma luego, de la Administración del Estado. soy una persona liberal, pero creo que España sí ha avanzado bastante desde el punto de vista de regulación. Bueno, precisamente, ya que te gusta leer a Luis de Guindos, dentro de una semana o dos va a aparecer en Península un libro que se llama España amenazada, de cómo evitamos el rescate y la economía recuperó el crecimiento, que es la historia, la intrahistoria de aquellos días en los que llegaban los hombres de negro, o no, o sí, o tal vez, o cómo, y cómo se les esquivó y cómo otros países no pudieron, etcétera, etcétera, que va a ser una lectura interesante. Se quería despedir Fidalgo, le voy a dar la oportunidad de despedirse. Como es tan diplomático siempre. Luis y yo somos amigos. ¿Es verdad que hay algún indicio de intentar descomponer el Brexit? No, yo creo que... ¿Tú crees que no? El Brexit ya es una decisión tomada y el Brexit es el Brexit y no hay marcha atrás. Bueno, ¿Madrid va a ser la City? Bueno, yo creo que tiene posibilidades. Tenemos muchas cosas a favor. Si tuviéramos un gobierno que pudiera tomar un paquete de medidas